Bienvenidos a un nuevo podcast de Onda Empresarial, donde les decimos cómo es la onda de hacer crecer sus empresas de forma eficiente, generando muchas ganancias y creando un impacto muy masivo en el país y en el mundo. Hoy el tema del que vamos a hablar es de el sí anticipado. ¿A qué nos referimos con esto? Es un concepto que es muy útil para todo empresario y emprendedor, pero sobre todo para aquellas personas que aún no han empezado su emprendimiento. Y es que esta es una de las características que un buen emprendedor tiene, y es decir sí, aunque no sepa cómo se hacen las cosas. Y de eso se trata. El sí anticipado es esa situación en la que a uno le preguntan, mire, ¿y usted no me vende su chumpa? Y uno le dice sí, y se la vende, aunque uno no estaba preparado para la situación. Muchas veces, como empresarios y emprendedores, vamos a vernos en la situación en la cual vamos a tener que decir sí antes de estar preparados para hacerlo. Y por ejemplo, recuerdo una historia de un gran empresario de aquí de Guatemala. Realmente no sé muy bien los detalles, simplemente lo digo de pura memoria, pero el fundador de Comudiza, una empresa de cámaras de seguridad y de aparatos de seguridad, él dice que él empezó a vender estas cámaras sin nunca haber vendido una cámara. Simplemente fue algo así, porque como les digo, no me acuerdo mucho, mi memoria es un poco pescadónica, y entonces no recuerdo muy bien cómo era la historia, pero la cosa es que fue algo así como que él compró ciertas cámaras de seguridad y luego una persona le dijo, qué bonitas sus cámaras, y mire, ¿usted las vende? Y él le dijo, sí, yo se las vendo, y realmente él nunca había comprado ni vendido equipo de seguridad, pero le dijo que sí, y le vendió las cámaras a esta persona, y a partir de ahí creó una de las empresas más grandes de seguridad que existen en el país. Así que así como él pudo hacerlo, así nosotros también podemos hacerlo en cualquiera de nuestros ámbitos. Y este tema se me ocurrió porque estaba escuchando un podcast, porque los podcasts son lo máximo, no tanto como este, pero sí es un podcast muy bueno. Y ahí había una persona que hablaba de cómo ha visto las oportunidades en esta situación actual que estamos viviendo, y él decía que alguien le preguntó si vendía ciertos productos de esto de las mascarillas y todo eso, y nuevamente algo así, ¿verdad vos? Y él le dijo que sí, que se las vendía, y él vio cómo las conseguía y se las vendió y logró tener una oportunidad de negocio. Muchas personas ahorita están vendiendo mascarillas, así que si ustedes no saben qué hacer, ya saben que pueden vender mascarillas. Pueden salir a la calle a preguntar quién vende mascarillas, y seguramente alguno de sus vecinos se las venden, y ustedes le dicen, bueno, le compro 10, y usted cuántas me vende, y yo le compro 20, y se compran mascarillas mutuamente, porque esa es una oportunidad que existe en este momento. Aunque ustedes jamás hayan sabido nada de mascarillas, pueden ponerse a vender mascarillas. Claro que este es un pequeño paréntesis y es algo que realmente yo no haría, pero muchas personas lo están haciendo, que es ver las oportunidades y subirse al vagón del tren sin saber nada de trenes. Y de hecho, yo cuando empecé Tea Time, aquí ve, así como dice aquí, Tea Time, la mejor empresa de t-shirts que existe, resulta ser que lo hice sin saber nada absolutamente de t-shirts, más que este es el hoyo para la cabeza y se pone por arriba. Eso era lo único, y el hoyo más grande es donde quepo por abajo. Eso era lo único que yo sabía de t-shirts, y no sabía nada más. Y me puse a buscar, a averiguar de cómo se hacía, y me lancé al negocio sin saber mucho ni de costura. De hecho, en este punto ya sé muchísimo más, pero hay ciertos detalles que aún no sé a estas alturas del partido. Detalles como más técnicos, por así decirlo, pero sí sé bastante. No van a creer que no sé, tampoco es así la situación, pero hay cosas que uno va aprendiendo en el camino y que no necesita saberlas todas. De hecho, hay una frase de Martin Luther King que dice: uno no necesita ver la escalera completa para decidirse a subir la escalera, sino que únicamente ver el primer peldaño. Una vez que estoy subido en el primer peldaño, me subo al segundo peldaño, y así sucesivamente, y esa es la forma como uno escala al éxito. No tenemos que esperar a tener todas las luces de toda la carretera en verde, sino que tenemos que
empezar con tan solo la primera luz que se nos ponga verde frente a nosotros, porque ustedes nos esperan a que esté toda la carretera en verde para empezar a caminar y todos atrás bocinándole y se baja la señora de atrás y el señor de la par porque ustedes no pasan. No es así la situación, sino que simplemente con que esté en verde la primera luz ya nosotros caminamos. Luego nos toca esperar en la siguiente y como sea la situación, pero esto es porque tenemos que tomar el primer paso, obviamente, y no asegurarnos que vamos a tener todo el camino libre, porque esto, adivinen qué, esto casi nunca pasa. Así que tenemos que empezar antes de creer que estamos preparados, porque nos vamos a preparar en el camino. Y Reid Hoffman, el fundador de LinkedIn, él dice una frase que es que la empresarialidad es lanzarse de un risco y construir el avión en el camino, y tiene mucha razón. Muchas veces uno no sabe ni cómo va a hacer para salvarse de ese riesgo, pero construye el avión en el camino y aprende cómo se construye y luego cómo se maneja el avión en el camino. Así que esto, como les decía, va más que todo como un consejo para las personas que aún no han tenido la gran satisfacción de empezar su empresa y que se han metido a estos embrollos. Pueden empezar sin creer estar listos. Empiecen si hay alguna oportunidad que la vida les lanza y les gustaría tomarla, digan que sí. Antes de estar listos, antes de tener las herramientas, antes de tener la maquinaria, empiecen, digan que sí y luego miran con quién pueden ir a producir el producto, dónde lo pueden comprar, cómo lo pueden hacer, y eso lo van a ver después, pero nunca se esperen para tener todas las luces rojas, porque eso jamás va a pasar. Así que si la vida te tira limones, entonces agarra esos limones y decirles que sí y empezá tu empresa. Así que esta es la teoría del sí anticipado, y esto no es solo para personas que no han empezado su negocio, sino que esto es una característica del empresario. Cuando uno ya tiene su empresa bien montada y corriendo y luego le preguntan, ¿puedes hacer esto, papadito? Uno le dice sí y luego averigua cómo lo va a hacer. Esto me ha pasado muchísimas veces que no he tenido idea de cómo se hace alguna técnica, pero hay una cosa que sí sé, y es que vamos a encontrar la solución. No sé cómo se hace la situación en ese momento, pero lo que sí sé es que vamos a encontrar la solución. Por ejemplo, una vez me pidieron unas t-shirts bien psicodélicas con un arco iris sobre una base plateada, y esto me lo pidió un cliente de nuestros mejores clientes, y entonces yo vi cómo le hice, hasta coticé en Estados Unidos, y la situación es que paré haciéndolo por mí mismo, pero me inventé una situación bien interesante en la cual sublimábamos un color sobre una base de vinil plateado, como plateado es tipo espejo, y la situación es que quedó divina esa situación. Pero yo no tenía idea de cómo lo iba a hacer, simplemente dije que íbamos a averiguar cómo se hacía, hice pruebas y gracias a Dios salió muy pero muy bien. Entonces igual han sido miles de otras veces, así que primero se dice que sí y después se averigua cómo, en 2 platos. Muchas gracias por habernos escuchado en este podcast, los escuchamos y nos miramos en la próxima.